Nacido en la rueda de un fogón, es amigo fraterno que invita a la conversación. Nuestro mate con bombilla está pronto para alegrar esta reunión. Sencilla. Hoy tomamos un mate con Nelson Díaz. Nelson Díaz es escritor, ha publicado 6 libros de poesía y 2 libros de entrevistas a escritores uruguayos, también autor de 3 novelas, Corporación Medusa, Resaca y Metástasis. Su más reciente obra es Karaoke Ñeri. Entre 1994 y 2000 fue representante y productor de Eduardo Darnoyans, el artista sobre el cual hoy elegimos justamente la música aquí en La Canoa, en Radio Cultura, y hay que celebrar la nueva edición, la 4ª edición ampliada de una obra formidable de Nelson que se agrega a su producción editorial, Memorias de un trovador, conversaciones con Eduardo Darnoyans. Además, Nelson, debo decir, es periodista cultural de Radio Uruguay actualmente, desde hace ya muchos años escribiendo también en prensa escrita. Buen día, Nelson. Buen día, Diego, gracias por la invitación. Placer conversar contigo esta mañana. Siempre es un placer charlar contigo. En torno a esta obra, que bueno, es fruto de toda una historia, de una amistad que se fue tejiendo, luego también del trabajo con Eduardo Darnoyans, a quien conociste, como contás en el prólogo de este libro, en 1991, para una entrevista que debías hacer. Sí, para una entrevista para un medio de prensa escrito, un semanario barrial que ya no existe más, La Voz del Cerro. Ahí te encontraste entonces con ese personaje, ante él llegaste, eras bastante más joven, allí contás los nervios de... Los nervios iniciales, claro, conocía la obra de Eduardo, obviamente, pero nunca había hablado con él de forma personal, y bueno, la entrevista quedó para un 2 de julio, y ahí fui hasta la calle de Mercedes. Donde vivía en ese momento. En el apartamento donde vivía en ese momento. Ahí está. Y bueno, después vino una historia quizás impensada, a partir del año siguiente, 1992, comenzaron a reunirse semanalmente. Sí, porque en esa entrevista yo le dejé un libro mío de poesía, y bueno, obviamente no existían celulares, ni la tecnología de ahora, era teléfono de línea. Y él me pidió que lo llamara después para hacerme una devolución del libro, y yo no lo llamé, no, me olvidé o me dio no sé qué llamarlo después. Y al año, justo ahora que comenzó Ideas Más, había un evento justo en el Parque Rodó, una de las ferias, y él cantaba, y fui a verlo, pero fui a verlo como público, cantó y él se fue, y bueno. Y yo me voy por Gonzalo Ramírez hacia un bar a tomar una cerveza, y justo estaba él en el bar, también tomando una cerveza, y me reconoció, me dijo, ¿por qué no me llamaste? Que yo quería comentarte, que me había gustado, no sé. Bueno, me senté en la mesa de él, nos pusimos a charlar, y me invita a ir los martes a Pupas, que era un poco la oficina que tenía Eduardo de tarde. Estamos hablando de un local chiquitito, sí, que vendía empanadas. Muy ricas empanadas, por cierto. Sobre la avenida 18 de Julio, casi Gaboto, allí cerquita de lo que era el Liceo Francés, que pasó en una época a ser el lugar al que iba Darnoyans. Al que iba Darnoyans, al que iba Eduardo. Y bueno, empecé a ir los martes, después semanalmente, después los martes pasaron a ser también los miércoles, después fueron también los jueves, fueron los viernes, y como nos quedábamos hasta la noche, me era más fácil quedarme en la casa de él, a 3 cuadras por Mercedes, que volver hasta el cerro. Y ahí me empecé a quedar, hasta que me quedé viviendo ahí. O sea, trabajaba en la República, iba a la República de la casa de Eduardo, después iba para Pupas, y después volvíamos para la casa de Eduardo. Y así estuve casi 2 años viviendo con él. Como quien no quiere la cosa, un poquito más de 2 años. Ahí está, como quien no quiere la cosa, nació allí una linda amistad, que llegó a ser también entonces, compartir también un poco la vida, Sí. el espacio, Sí. el techo, durante un tiempo, ¿no? Vos decís en el prólogo, fueron años de aprendizaje literario, por un lado, al lado de Eduardo Darnoyans, pero sobre todo de vida, decís. Sí, porque
por un lado, aprendizaje literario porque autores que yo no conocía, Eduardo tenía una biblioteca muy frondosa, y mi cama de una plaza justamente estaba en el cuarto donde estaba la biblioteca de Eduardo, y Eduardo me daba un libro para que lo leyera si yo no conocía al autor, y después me hacía una especie de examen oral. No se trataba solamente de leer la solapa del libro, ¿viste? Tenía que leer todo el libro y después argumentar. Era como, claro, sí, era bastante era muy sui generis en esas cosas, Eduardo. No era solamente sí me gustó, pero ¿por qué te gustó? ¿Por qué? Y de vida también porque era un hombre que nunca se traicionó a sí mismo. Para empezar, no traicionó nunca su arte. Y eso lo llevó un poco a estar como fuera del mercado, digamos, ¿no? Pero fue por decisión propia. Y a no traicionar su arte y no traicionarse a sí mismo. Lo que él decía realmente lo llevaba al plano de lo real. Bueno, y te ofreció ser su representante, ¿no? De alguna manera esa amistad y ese vínculo también se tradujo en unos cuantos años en los que hiciste el rol un poco de productor, de representante. Sí. Cuando Eduardo me lo propone, yo dudé un poco porque ya había amistad, ¿viste? Yo siempre digo que en la primera entrevista era Darno Jans, después fue el Darno y después terminó siendo Eduardo para mí. A mí me cuesta mucho decir el Darno o Darno Jans. Y cuando me propone ser su representante y productor, él ya no tenía, no estaba, bueno, no estaba Gerardo Grieco ni Víctor Cuña, obviamente. Yo lo pensé un poco porque ya estaba esa amistad y bueno, trabajar con un amigo, viste que a veces es complicado, ¿no? No, porque puede hacer mella justamente en esa amistad. Finalmente yo acepté ser su representante y productor y lo fui durante ese tiempo. Estamos hablando de los 90, ¿no? Sobre todo. Seguro, de los 90, sí. Ahí está. En esa época le comentaste la intención además de realizar una serie de entrevistas sobre su vida y su obra, ya pensando en un posible libro. Claro, lo que ocurre, Diego, es que como te nombraba Pupas, pero había otros lugares, íbamos mucho al Lobizón también, al Mincho, al Luzón, al Bacacay, frente al Solís, había varios, varios, el búnker sería, para decirlo de una forma metafórica, sería Pupas, y después había lugares satélites claro, donde estábamos también, ¿no? Los bares jugaban un papel importante en la vida de Eduardo Darno Jans. Sí, claro, totalmente. ¿En la noche siempre o no necesariamente? No, ya a partir de la tardecita, ¿no? Sí. Lugares y espacios donde él se sentía cómodo. Se sentía cómodo, claro. El outlet también, ahora estaba pensando a la vuelta del Lobizón. Del Lobizón de Plaza Cagancha me refiero, ¿no? Después también el otro Lobizón por Cuarain. Y lo que ocurría es que cuando llegábamos al apartamento nos quedábamos hablando horas y horas hasta muy entrada la madrugada. Hablando de cualquier cosa, de arte, filosofía, de política. Hasta que un día se me ocurrió plantearle, digo, bueno, ¿por qué no empezamos a grabar todas estas conversaciones para darle forma de libro? Él al comienzo no estaba muy convencido, ¿no? Porque ¿te parece que le podrá interesar a alguien? Y digo, bueno, por lo pronto a mí sí me interesa, ¿no? Tener el testimonio tuyo en primera persona, de toda tu vida. Y así empezamos a grabar. Él finalmente aceptó y empezamos a grabar esas charlas que no tenían un plan previo, como podés hacer cuando vos decís, bueno, voy a hacer una biografía o de tal persona, coordinás con esa persona, bueno, vamos a hablar durante este mes de tu infancia, el próximo mes nos juntamos, yo qué sé, todos los jueves o todos los sábados y hablamos de tu adolescencia. Acá no hubo un plan previo de absolutamente nada. Iban surgiendo los temas, las conversaciones. Obviamente después yo en el trabajo de edición sí hice un trabajo cronológico desde su nacimiento hasta el momento de finalizar el libro y fui también por temas, viste que los capítulos se dividen en algunos ejes temáticos, pero eso fue un trabajo ya después de edición. Claro, incluso de búsqueda de testimonios de otros, ¿no? Claro, que porque aparecen muchos en el libro. Sí, porque
Diego, el libro, el tronco central del libro es la visión de la vida de Darnoyans por él mismo, ¿no? Que eso era lo que a mí me interesaba fundamentalmente. Después, para armar el puzzle, ¿no?, de la figura de Darnoyans, lo que fui haciendo es tomando diferentes testimonios de personas que en diferentes etapas de su vida convivieron o tuvieron una relación estrecha con él. Viajé a Tacuarembó, bueno, hablé con su hermana Alicia, lamentablemente fallecida ya. Hablé con compañeros del colegio de Eduardo, el colegio San Javier, del liceo de Tacuarembó, bueno, para ir armando un poco toda esa infancia y adolescencia. Claro, y obviamente después, bueno, con muchos músicos, sí, después, colegas, claro, después toda la etapa de Montevideo, ¿no? Claro. Toda la etapa de Montevideo. Ahí está. Bueno, y le fuiste dando forma a este trabajo que tuvo una primera edición en 2008. 2008. Ahí está. Sí. Eso fue al año siguiente de fallecido Eduardo, ¿no? Al año siguiente. Ahí está. Y ya hoy llegamos a la cuarta edición, que acaba de ser lanzada por Penguin Libros, en esta bellísima edición, con una portada renovada, con una fotografía de Guillermo Robles, con fotografías, porque es un libro que incluye además un capítulo final, un par de capítulos finales, uno con letras de canciones. Aparece, por supuesto, la bibliografía y además un capítulo de fotografías, que en realidad fueron seleccionadas originalmente en su mayoría por el propio Eduardo Darnoyans. Sí, ¿no? Sí, Eduardo, bueno, de hecho, los pies de fotos, él corrigió los apellidos porque viste que a veces el tema de los apellidos es complicado, ¿no? Como se escribe, y eran muchos, aparecían de Tacuarembó, y él hizo los pies de fotos, ¿no? O corrigió parte de esos nombres para que no hubiera ningún error. Esas fotografías corresponden a literalmente una bolsa negra de residuos que me legó Eduardo, con un montón de fotografías para que las cuidara, las tuviera a mi cuidado, que básicamente son muchísimas fotos familiares, muchas familiares, y después hay fotos obviamente de recitales, pero hay fotos cuando cumplió un año, bueno, vestido de cowboy, yo qué sé, de payaso, fotos familiares con su madre, bueno, con su padre, su madre y su hermana cuando fueron a Piriápolis en el año 57 y conoció por primera vez lo que era una playa, ¿no? En Tacuarembó lo que hay es río, digo, pero no mar. Y en el año 57 conoce por primera vez y está ahí fotografiado con su familia en la playa de Piriápolis. Y esta nueva edición tiene agregados. Esta nueva edición tiene agregados, tiene un nuevo capítulo que es el testimonio de músicos contemporáneos, músicos más jóvenes, que dan, bueno, su visión sobre el legado musical de Eduardo que ha dejado. ¿Qué te parecía a esta altura necesario? Me parecía necesario, sí, porque además en los últimos años muchísimos grupos de rock han versionado canciones de Eduardo, ¿no? Bueno, desde La Trampa, que fue uno de los primeros, obviamente, Níquel, La Tabaré, River Rock Banda, bueno, Buitres también. Hay un montón de gente que ha versionado las canciones de Eduardo, sí. Bueno, vamos a meternos un poquito en este trabajo y en esta cuarta edición ya ampliada de Memorias de un trovador junto a su autor Nelson Díaz. Dime dónde, Alicia, dejaste tu país de maravillas. La niña no sabe, Alicia, en dónde, la reina de Barajas. Quizás o sin quizás una de las primeras canciones que se pudieron conocer grabadas en un disco simple. Apareció originalmente esta canción, después ya fue parte de Canción de Muchacho, ¿no? Sí. Con la voz de Darnoyans en esos primeros registros, Alicia Maravilla en este caso. Bueno, y una historia que se va contando en este libro y que
le comentaba a Nelson, nos permite y les permite a todos aquellos que alguna vez escucharon las canciones de Arno Jans, o que quizás todavía hoy tienen el desafío de conocer, de descubrir la obra de este artista uruguayo fundamental, poder entender bastante mejor qué hay detrás de las canciones de este creador, ¿no? Poder seguir su peripecia vital, hasta qué punto lo marcó, hasta qué punto marcó su creación, la vida, su vida familiar, los antecedentes familiares, su propia vida, su propia peripecia vital. De alguien que para empezar nace anecdóticamente en Montevideo, porque en realidad su familia vivía en Tacuarembó, su padre médico, su madre maestra, luego profesora, y bueno, con un riesgo en ese parto que hace que le recomienden a sus padres, mejor vayan a tenerlo en Montevideo por las dudas. Por las dudas, era un parto complicado, sí, y accidentalmente, como vos decís, nace en Montevideo, en el sanatorio americano. Ahí está, pero en realidad la familia vivía en Tacuarembó. Sí, fue. Ahí está, nació en Tacuarembó, poquito a poquito de nacer, en sus primeros años de vida se mudan a Minas de Corrales en Rivera, y luego vuelven a Tacuarembó. Digamos, la familia está muy vinculada un poco a esa zona del país, ¿no? Con orígenes en Tacuarembó y en Rivera. Y un hogar que lo marca mucho, ¿no? Fundamentalmente en el vínculo con su madre. Claro, porque la parte artística y esa obsesión que tenía Eduardo con la gramática proviene de la madre, ¿no? Era muy obsesivo con la parte gramatical. Todo eso proviene del lado materno, sin duda. Una casa en donde, bueno, para él en su infancia su mamá jugó un papel muy importante, sobre todo en el contagiar ese entusiasmo y ese interés por la literatura, ¿no? Sí, eso fue fundamental en Eduardo, porque lo transformaría en un ávido lector, ¿no? Ese contacto tan temprano. Y los discos que le ponían, además, que él cuenta que Pedro y el Lobo, por ejemplo, ¿no? De Sergei. Claro, estamos hablando de un niño, hay unos detalles interesantes que también van delineando el perfil de Eduardo Arno Jans. Asmático, desde su niñez, lo limitó mucho en relación con la posibilidad de un niño pequeño, por ejemplo, de hacer deporte, claro, de jugar al fútbol, ¿no? Sí. Pensemos en lo que es el Uruguay en ese sentido, y por lo tanto lo orientó más a quedarse en su casa y a entrar en contacto con la música, pero sobre todo con la literatura, con la posibilidad de leer, de escuchar, los cuentos, la poesía que su madre le ponía al alcance. Pensemos, maestra de profesión, está a nivel escolar, luego docente de secundaria, y un padre médico, y que no tenía quizás una inclinación tan marcada como la mamá en el ámbito de la cultura. En el ámbito de la cultura, sí. Pedro Arno Jans Brun era pediatra. De ahí la canción Pago, ¿no? Que se la dedica a su padre. Ahí está. Y eso va marcando muy especialmente el camino de Eduardo, ¿no? Una historia que después lo llevará a Montevideo, pero algunos detalles que vale la pena por allí reseñar, ¿no? Soñaba con ser arqueólogo, sí. Eso aparece allí, pero como esas primeras decisiones de adolescentes que dicen, bueno, ¿y yo a qué me voy a dedicar? Apareció esto de ser visitador médico. Padre médico, una casa por la que pasaban muchos visitadores médicos, y a Eduardo le parecían tipos simpáticos, ¿no? Porque conversaban, hablaban de cosas interesantes, venían de la capital, digamos, le parecía, y un poco también para seguir el legado del padre, ¿no? No llegar a... De hecho cursó un año de facultad de medicina aquí en Montevideo, pero le parecía que era que podía ser un posible
Posible trabajo. Una profesión magnífica porque eran gente muy divertida, Claro, decía él. claro. Sabían silbar como diferentes pájaros, hablar distintos idiomas, cantar canciones, decía Eduardo. Fue la imagen que se hizo, la construcción que se hizo del visitador médico. Visitador médico, claro. Ahí está. Pero fueron pasando otras cosas en la vida, ¿no? Debutó cantando en 1968 en Radio Tacuarembó. Sí. Eso también allí Sí, lo... ahí hay te cuento rápidamente, se hacía un concurso que pues, iba grupos de la región y solistas de la región, y Eduardo se presenta y fue elegido mejor voz. Eso le permitió viajar a Montevideo para grabar, justamente para el sello Sondor. Y por ahí está que cuando sale, era la última jornada, la final del concurso, él sale con la guitarra colgando de sus hombros y su madre le dice: pensá que también podés perder. Y Eduardo me dice por ahí, dice, en ese momento como un adolescente lo tomé que podía perder el concurso, que finalmente ganó, como te decía. Dice, después esa frase con el tiempo cobró otra dimensión en mi vida. También se puede perder en otras cosas, ¿no? Hasta ese punto era de reflexivo, ¿no, Eduardo? Claro. Bueno, llega esa posibilidad de irse a Montevideo, entonces, y por allí la posibilidad de desarrollar su faceta de cantor. Elegido mejor intérprete en el Festival de la Canción Joven, premio Tabaré de Bronce a la mejor voz. Con 17 años deja Tacuarembó hacia Montevideo, firma con Sondor, graba un simple con 2 canciones, escuchábamos recién Alicia Maravilla, una de ellas. Y igualmente el tema de la medicina estaba ahí en la vuelta, porque en Montevideo lo primero que hace es concurrir a Facultad de Medicina. Sí, cursa un año. Ahí va. Un año en medicina. De forma un poquito irregular. Pero en ese tiempo también, allí se cuenta en el libro que comienza a colarse en las clases de otra facultad, que era la de humanidades. Claro. Y allí le tiraba otra de esas pasiones que se fue de alguna manera desarrollando en su casa junto a su madre, ¿no? Porque se empezó a colar en materias de la licenciatura en letras y de musicología, que en esa época estaba en humanidades. En humanidades. Ahí está. Pero eran tiempos muy especiales. Estamos hablando de los 70. Sí, eran tiempos muy, muy complicados. Y bueno, y rápidamente hubo una ocupación que hubo en la facultad. Eduardo ya tenía una militancia política importante, ¿no? Claro, pensemos que con 15 años apenas él ya decide, por ejemplo, toma una decisión que es afiliarse a la Unión de Juventudes Comunistas, ¿no? Claro. En 1968, esto también lo cuenta el libro. Su familia tenía un compromiso militante, en particular más su madre. Su madre, yo te diría, ¿no? Más, sí. El padre era más de extracción del Partido Colorado, pero no se metía en política el padre, no era algo que le interesara, pero sí la madre. De hecho, la madre funda un comité de apoyo a la Revolución Cubana en Tacuarembó. Eso es ese es el motivo por el que se van a Mina de Corrales, en Rivera, ¿no? Porque, prácticamente fueron expulsados. Imagínate Tacuarembó en esos años fundar un comité de apoyo a la Revolución Cubana, ¿no? Claro. Bueno, primeros años de la década de los 70 entonces, con un país convulsionado a nivel político, con también las universidades y la Universidad de la República en particular, la Universidad de la República también muy movilizada, y un joven que iba buscando su camino, buscando de alguna manera su vocación, por donde era, ¿no? Que se fue orientando más hacia las letras, que pudo quizás haber sido, ¿no? Una carrera que hubiera podido hacer en un tiempo, en una época entre comillas normal, sí. Pero hubo un golpe de Estado y hubo una dictadura, ¿no? Sí. Nada menos, ¿no? Incluso, llegó también en el 73, en esos años un poquito así muy particulares, a estudiar un primer semestre de magisterio en Tacuarembó. O sea, volvió a Tacuarembó y después sí. Regresa otra vez a Montevideo. Ahí está. Y en paralelo, esas primeras oportunidades de comenzar a grabar, ¿no? Su primer disco de larga duración, Canción de Muchacho, se edita en ese año
tan fuerte del 1973. Sí, ¿no? ahí se edita Canción de Muchacho, que fue un disco que no tuvo tampoco mucho impacto a nivel de la escena, ¿no? Después, con el tiempo, cuando ya estaría instalado Darnoyan en el circuito, empezaría a cobrar un poco de importancia ese puntapié inicial, ese larga duración. Alguien paralizó esta tarde el viento, las piernas de los niños, el aro giratorio, la ardua circulación de carros y automóviles, el gorrión de los patios y el caracol del muro. El humo que ascendía se detuvo en el aire. Allí aparece una de las canciones de ese Canción de Muchacho, primer disco de larga duración de Eduardo Darnoyans, con una portada muy especial. Un Darnoyans quizás que uno no imagina desde la imagen de los últimos años de su vida. Estamos hablando de un Darnoyans primerísimo primer plano, corbata, camisa y corbata, boina, barba frondosa, un look muy Che Guevara, podríamos decir, sí. muy no sesentoso, sí. O 70, ¿no? Sí, muy distante, como tú decís, de la imagen de Eduardo. Sí, después. Tal cual. Bueno, y años decíamos que en los que en paralelo, ¿no? Comienza a asomar el cantor, el compositor de canciones, pero al mismo tiempo comienza una dictadura militar en un país como el Uruguay, en donde por aquella época decirse comunista o llamarse comunista era un problema. Era complicado. Si todo esto lo empiezan a cerrarse las puertas para Eduardo, y finalmente decide irse para Argentina. No eligió el lugar adecuado, ¿no? En Argentina había otra dictadura más cruel que acá todavía. Sí, se venía, porque se vino como golpe de Estado poco tiempo después, en el 76, pero un detalle no menor es que le prohíben estudiar en el Uruguay, ¿no? A partir de su última pasaje por la facultad, lo cuentan ustedes en el libro, la facultad, o por los estudios terciarios, en el caso de magisterio, allí en Tacuarembó, él ocupa junto con otros compañeros estudiantes el Instituto de Magisterio, a partir de ese episodio detenido, en fin, lo suspenden en su condición de estudiante, no puede estudiar en Uruguay y se tiene que ir a estudiar a Argentina, a La Plata, a la Facultad de Humanidades, claro, allá en cuando La Plata. Cuando a él le suspenden el derecho a estudiar, eso después nunca más se revocó, siempre quedó como una especie de limbo, ¿viste? O sea, nunca más se revocó. Llegó la democracia y eso, y siempre quedó ahí. Y bueno, y ahí sí decide ir a La Plata, que las cosas no estaban nada bien tampoco en La Plata, ¿no? Fue una etapa muy difícil, claro. Una etapa muy difícil, porque bueno, estaba Argentina venía asomando la represión, claro, todo el proceso que desembocaría también en el golpe de Estado en Argentina y también en una dictadura. Claro. Exactamente. Ahí está. Se le complicó. Ahí está. Bueno, hay que decir que bueno, en el marco de todo ese proceso, a pesar de todo, había comenzado a grabar un segundo disco, que era Las Quemas, en el 74. Sí. Sale en el 75, ahí finalmente. Está. Había tenido, si hablamos de recitales en vivo, un primer recital en vivo en el Estela, en tiempos de Canción de Muchacho, de aquel primer disco, ¿no? Con Carlos da Silveira, un guitarrista como gran socio, sí. ¿verdad?, de todo ese proceso. Y estando en Argentina, y en todo ese proceso que decíamos previo también a lo que sería la dictadura militar en ese país, con muchas necesidades, ¿no? Y eso es parte también de esos muy duros años de Eduardo Darnoyans, de una familia que no tenía muchos recursos y de un joven que comenzaba, por un lado, a desarrollar su vocación de artista, intentando estudiar, pero que también tuvo que trabajar.
y esto lo cuenta el libro, yo empecé a sumar en una talabartería en Sí, Buenos Aires, sí. después en la Dársena Sur, en depósitos de tabaco, en una fábrica de balas y cartuchos y hasta Sí. en una juguetería, ¿no? Para rebuscarse, Sí. viviendo muchas veces en pensiones o en situaciones muy, muy difíciles, ¿no? En esos tiempos ya la música había quedado en un segundo plano. Ella pensaba que la música no iba a ser parte más de su vida, ¿no? Ya como que la había descartado en esos tiempos porque no tenía que sobrevivir. Y en esa juguetería a la que hace referencia se llamaba Gurises, que es un término muy uruguayo, no es un término argentino. La dueña, Lili, era argentina, y sin embargo la gente que trabajaba en la juguetería eran todos uruguayos. Y Eduardo siempre sospechó, que nunca lo pudo confirmar, pero que de alguna manera esta señora le daba cobijo a los uruguayos que venían escapando de la dictadura de acá, ¿no? Siempre pensó él que algo de eso había. Bueno, y en el medio, en estos años en los que pasa por ese periodo de vida en Buenos Aires y en Argentina, a su vez, en una época de represión, de dictadura en Uruguay, de dictadura en Argentina, a su vez también en paralelo va creciendo el problema de su madre, ¿no? De problema de salud, de una madre depresiva, que llega incluso a un intento de suicidio, ¿no? Y que eso hace que su hijo vuelva al Uruguay, que Darnoyans vuelva en particular a Tacuarembó durante un mes y medio en plena dictadura, para acompañar a esa madre que estaba pasando por ese momento tan difícil, un poco a pedido de su padre, ¿no? Que le pide justamente que vuelva, que regrese. Y esos años, todos esos años, difíciles de resumir, están contados con mucho detalle en el libro, en esta serie de conversaciones, de encuentros entre Nelson Díaz y Eduardo Darnoyans, y además con valiosos testimonios de muchos amigos y colegas y gente que interactuó con Eduardo Darnoyans. Fueron marcados por esa problemática, ¿no? Por un lado, por la problemática que le imponía la dictadura, que le prohibió prácticamente todo movimiento, salvo el componer, Sí. porque el creador podía, digamos, seguir creando canciones, componiendo, pero estábamos hablando de alguien que no podía estudiar en Uruguay y que tampoco podía presentarse prácticamente a cantar en vivo, ¿no? A lo largo de todo ese periodo. Y eso lo marcó muchísimo. Como toda prohibición es irracional, ¿no? Cualquier prohibición es irracional. Pero en este caso era muy, yo te diría hasta muy kafkiano, porque las canciones de Eduardo se podían emitir en la radio, pero él no podía tocar en vivo. Hablando futbolísticamente, le cortaron las piernas, digamos. Sí, digamos, algo en ese sentido que fue decisivo en ese periodo, lamentablemente, para él, ya vuelto al Uruguay, habiendo decidido volver al Uruguay en ese periodo, en julio del año 76 es detenido por la policía, que lo acusa de un viaje que iba a hacer a Berlín Oriental. Estamos hablando de una época en que la Alemania estaba dividida en dos, algo impensable hoy en día, dividida en dos, y la Alemania Oriental en particular asociado al bloque de los países del Este y a la Unión Soviética, con regímenes comunistas fundamentalmente, ¿no? Un viaje que nunca hizo en realidad, ¿no? Información que le dio, según cuenta Eduardo en el libro, que le habría dado al gobierno militar de la época, a la policía, alguien que estaba vinculado al Partido Comunista Uruguayo, como él. Lo acusaban de intentar hacer un viaje para de alguna manera formarse como guerrillero. Sí, se armó toda una novela que no era tal. Que no era tal. Ahí ¿no? está. Estuvo detenido, 2 días de plantón, encapuchado, en una dependencia de la Marina en la aduana, lo amenazaron con torturarlo, bueno, finalmente es liberado, pero durante 2 años tuvo que concurrir a firmar en régimen de libertad vigilada semanalmente. Semanalmente. Ahí sí, está. Sí. Y bueno, y después prohibido prácticamente hasta el final de la dictadura, ¿no? Teniendo simplemente, o más que nada como principal argumento de la época, el hecho de que, bueno, se considerara comunista con en realidad una actividad, si se quiere, política militante muy reducida. No, muy reducida, sí, no tenía una militancia activa. Ahí está. Bueno, y evidentemente todo eso
sumado a la problemática de su madre, marca a fuego la vida de Eduardo Arnoyanz en esa juventud y por tanto también su obra, ¿no? Sí, está muy marcado porque hay un capítulo que se llama Eros y Tánatos, donde él me dice, bueno, entre bailes y duelos siempre andamos, ¿no? Y me dice ahí mismo también, en ese mismo capítulo, que ya el suicidio formaba parte de su familia incluso antes de que él naciera, ¿no? Es una familia que estaba marcada por esa problemática, por esa temática. Y lo de la madre lo marcó muchísimo, ¿no? Y un poco el sostén de todo eso era su padre, hasta que, bueno, un día era más previsible, por decirlo de alguna forma, que ocurriera un desenlace fatal con su madre, por los antecedentes que tú contaste recién, que lo que le ocurre que al padre. Y sin embargo el padre muere de un infarto atendiendo a un niño en el hospital de Tacuarembó. De hecho, la sala de pediatría del hospital de Tacuarembó lleva el nombre del padre. Y bueno, y ahí es como cuando un poco el mundo se le viene abajo, porque el sostén que había en la casa ya no estaba más. Además fue en un momento que terrible para Eduardo, eso porque él estaba en Montevideo, se entera, lo llaman por teléfono de Tacuarembó para decirle que el padre estaba grave, que fuera, viaja en la Honda por Ruta 5. Antes de llegar a la terminal de Tacuarembó suben 2 policías de la ciudad. Y bueno, el padre era, como médico, como profesional, era un hombre conocido. Se sientan adelante del asiento donde estaba Eduardo, atrás, sin saber que no lo reconocieron a Eduardo como hijo. Y uno le comenta al otro, ¿viste lo que le pasó al doctor Darnoyan, no? Murió de un infarto. Y él se entera de la muerte de su padre arriba de la Honda. Si le sumamos a todo eso, además, bueno, las dificultades económicas de un joven que se tuvo que revolver buscando todo tipo de trabajos para lograr vivir, para tener un techo, realmente es increíble, ¿no? que lograra plasmar lo que logró plasmar en una obra musical, compositiva, bellísima, ¿no? Por allí, en algún momento, de la mano de todo ese periodo que ustedes abordan en la conversación, vos decís, le comentás, si la música te devolvió la vida, siempre fue un pretexto para no morir. Sí. Contesta Darno, ¿no? Que en varios momentos, contra lo que se puede pensar, como imagen preconcebida, de alguna manera dice, bueno, no, yo tenía de alguna manera en fin, el deber o el propósito de buscar a través de la música o de mostrar que hay una esperanza en la vida, ¿no? De una vida más esperanzadora, de no dejarme ganar por la depresión, ¿no? Porque eso ya estaba demasiado presente en su historia familiar, ¿no? En su historia familiar, y en la propia vida que le tocó en esos años tan difíciles, ¿no? Y con todas esas dificultades, a pesar de todo, ahí fueron apareciendo las canciones y fue pudiendo grabar discos. Sí, sí. En Montevideo también trabaja en la imprenta, en lo que era la imprenta García, donde estaba el edificio del Radio del Espectador. En la calle Río Branco. En la calle Río Branco, ahí trabajó y salía de la imprenta y ahí comienza lo que va a ser, para mí por lo menos, uno de los mejores discos de la historia de la música de este país, que es Sansueña, ¿no? Ahí claro. Empieza a gestarse Sansueña. Ahí está. Bueno, y colaboraciones muy destacadas en el camino y en la trayectoria de Eduardo Darnoyanz, con, además de Carlos da Silveira, que mencionamos antes más temprano, artistas como Jorge Alemire, que cumplió en ese disco un papel fundamental, ¿no?
Eduardo Darno-Llans, que combinaba por aquel entonces Nelson canciones de otros autores, textos poéticos que él musicalizaba con las primeras canciones que iban asomando, ¿no? También. Las primeras canciones, sí. De su autoría, digamos, en texto también. Sí, musicalizó, bueno, Asunción Silva, Porfirio Barba Jacob, Humberto Meguet en el primer disco, Borges, bueno, un sinfín. Y después empiezan a aparecer sus primeros textos, se anima a escribir sus primeras canciones. En el caso de Sansueña, que nombrabas a Galemire, al Gale, Galemire tocó absolutamente todos los instrumentos tocó de ese disco. Y cumplió un papel fundamental allí, ¿no? En ese y en otros registros que vinieron a posteriori, como arreglador, ¿no? Sí, Sobre claro, todo, unos arreglos exquisitos del Gale. de las canciones de Darno-Llans, que bueno, poco a poco empezó a mostrar ya algunas de sus primeras canciones. Esta es una de ellas. Toque tu sien y corra, recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina, no la flor, si es que hubo flor, cuando la luz del día te recobré. Y un artista que, bueno, hay que situarse en aquella época. Nelson era un artista raro, quizás para lo que era el contexto, ¿no? Años de dictadura y sobre todo después de salida de la dictadura, en el cual no encajaba muy bien en lo que era, ni por un lado, todo lo que era el llamado movimiento de la canción popular, ¿no? El canto popular, incluso una cierta canción de protesta, o que decía cosas entre líneas en torno a la dictadura. El Darno iba por otro camino, cantaba de una manera diferente, tampoco era el rockero de los años previos a la dictadura, ni el rockero de las bandas que surgieron en los 80 post dictadura, ¿no? No, es como decís, era para el canto popular ortodoxo, lo miraban como una rara avis, ¿no? Si bien participó en muchos recitales de canto popular, era mirado de reojo. Pues, él se daba cuenta, ¿no? Con los lentes negros, con esa chalina, cantando alguna canción en inglés de Bob Dylan, con guitarra eléctrica. Por algunos artistas, digamos, ortodoxos del canto popular no estaba bien visto, porque la propuesta musical y estética del Darno, de Eduardo, iba por otro camino, ¿no? Iba más por el lado de los trovadores franceses medievales. La definición de trovador es la que mejor le cabe. Sí, sin duda, porque la sumatoria de las influencias musicales de Eduardo, ¿no? Los trovadores franceses, sobre todo del sur de Francia, de la época medieval, si a eso le sumás el folk o la canción popular inglesa, hablamos de Bob Dylan, de Donovan, hablamos del francés trovador también Antoine, hablamos del canadiense de Leonard Cohen, todo eso, esa sumatoria te da la estética de Darno-Llans. También un poco los Beatles. Sí, sin duda, los Beatles sin duda también, claro. Ahí claro. está. Y de alguien que decía muy claramente, mis convicciones políticas pasan por otro lado. Se consideró siempre hasta el último día de su vida un comunista convencido. Sin embargo, en la música para él no había lugar al panfleto. No, por eso o hablar de una forma explícita de política. Por eso yo te decía que no pertenecía al canto popular ortodoxo. Si bien el canto popular en la época de la dictadura y a finales y el comienzo de la democracia y finales, los últimos estertores de la dictadura, cumplió una función específica y muy bien, Eduardo no cayó nunca en lo panfletario. Si buscas en las canciones de Eduardo no vas a ver ninguna alusión, o prácticamente ninguna. Bueno, y de una forma de interpretar en el escenario también muy particular. Eso creo que nos llamó a quienes éramos jóvenes oyentes, escuchas, público del Darno.
en los primeros tiempos, de alguien que incorporaba toda una dimensión muy teatral en su interpretación. Por allí en el libro asoman explicaciones, por ejemplo, de su primer director de teatro una vez que el Darno actuó en Tacuarembó, siendo adolescente, que observa esto, ¿no? De cómo esa faceta, podríamos decir, Darno actor, estuvo muy presente en su rol de cantor, que no era muy común en aquellos años en los que el cantor que se plantaba en un escenario tenía una actitud muy muy diferente, ¿no? Capaz que bastante más austera, no, bueno, sin mucho despliegue interpretativo. Darno era otra cosa. Otra cosa. Bueno, yo creo que el frontman que fue Eduardo arriba del escenario tiene su génesis justamente en lo que vos decís, en ese pasaje por el teatro siendo un licial en Tacuarembó. Claro. Había de alguna manera un personaje en escena, había un personaje que él interpretaba. Él arriba del escenario hipnotizaba a la gente, ¿no? Los movimientos gestuales, los movimientos de los dedos, de las manos, acompañando la música. Sí. Bueno, hay muchos testimonios en el libro que les recomiendo vivamente leer. Memorias de un trovador, en nuestra cuarta nueva edición ampliada, con mucha información novedosa, fotografías también de Nelson Díaz. Hay muchos testimonios que nos permiten acercarnos a la obra de Arno Jans, no solamente de todo lo que cuenta el propio Eduardo Arno Jans en el diálogo con Nelson, pero yo apenas me detengo en uno de alguien que estuvo muy cerca de él mucho tiempo, que es Carlos da Silveira desde el comienzo, ¿no? Un guitarrista, ¿no? Que define a Eduardo Arno Jans de esta manera. Es un creador de la puta madre. Es un tipo que sin tener una formación musical sabe cómo sorprenderte. Las canciones del Darno no caen en lugares comunes. Esto es real. De alguna manera remiten a alguna estilística dilaniana, si querés, pero a la vez no tienen nada que ver. Él nunca pretendió imitar a nadie. Creo firmemente que existe un estilo Darno Jans. Supo inventar giros armónicos muy originales y extraños, que hacen muy atractivas y sorprendentes sus canciones. No son de una armonía sofisticada, pero sí son sofisticadamente complicadas. Y al mismo tiempo son muy emotivas. Como letrista es un monstruo. Terrible escritor en lengua española. Cada palabra que escribe cumple una función específica. Siempre fue muy cuidadoso a la hora de elaborar sus textos. Sí, una definición muy, muy certera. No era un músico virtuoso, un tocador de instrumentos virtuoso, ¿no? Eso también, él era muy honesto, se acompañaba, si yo me acompaño con la guitarra, en fin, compongo allí, pero en realidad se descansaba en grandes músicos. Sí, bueno, durante décadas Carlitos da Silveira y Bernardo Aguerre. Después vendría Alejandro Ferradà, Gira Panzardo. Claro, en su etapa final, ¿no? Bueno, imposible hacer un recorrido cronológico por este trabajo fantástico de Nelson. Es cierto, bueno, en los últimos años han aparecido otros libros también, complementarios, interesantes, libros dedicados a discos del Darno, también. De Fidel Esclavo, de Eduardo Rivero, en el caso Surcidoro de Sansueña, sí. Pero es muy interesante como, bueno, nos permiten estos distintos trabajos enriquecer la mirada, la visión, armar el puzzle en torno a la vida de un creador y entender mucho mejor al creador y las canciones a partir de conocer, acercarnos tan bien y tan de cerca, de una manera tan rica a su vida, a su obra, ¿no? Es un libro cargado de anécdotas, además. Sí. Hay mucho humor también, ¿no? Tenía mucho humor, Eduardo. Tenía mucho humor. Era sí, claro. Sí. Para el imaginario queda esa imagen sombría y luctuosa, ¿no? Del Dark No Chance. Pero era un tipo con muchísimo humor, ¿eh? Un humor muy, muy fino, muy, muy mordaz. Nelson, una vez más, felicitaciones de este nuevo nacimiento de esta obra que ampliaste, a la que le agregaste cosas y que realmente sí es imperdible. Memorias de un trovador, conversaciones con don Eduardo Arno Jans, Penguin Libros en su colección B, ¿no? Ediciones B, sí. Ediciones B, en realidad. Ahí está una de las líneas editoriales de Penguin. Muchas gracias, Nelson. No, gracias a vos, Diego, por esta charla.